Estamos por conversar con la nutricionista, médico y especialista en inseguridad alimentaria Marianela Herrera sobre qué significan las cifras que dio hace un par de semanas la encuesta de condiciones de vida sobre el tema de la desnutrición infantil. De acuerdo con esos números, un 30% de los niños menores de 5 años estarían enfrentando posibilidad de desnutrición y tienen baja talla y peso. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa a futuro tener unos niños calorías que requiere el organismo y que muchos de ellos ni siquiera conocen el sabor de la carne? Cada vez que hago un trabajo de comunidad en las zonas pobres de Venezuela y cuando se le pregunta a la gente qué se está consumiendo en casa y les preguntas cada cuánto comen carne y pollo, la respuesta habitual es: nosotros no comemos nunca carne, comemos cuando alguien nos ayuda, comemos carne. Bienvenida, Marianela, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo estás? Muchas Muy, gracias. muchísimas gracias a ti. ¿Qué significa, Marianela, que nuestros niños estén, los menores de 5 años, bajos de talla y peso y en riesgo de desnutrición? Bueno, fíjate, esto tiene varios componentes y todos ellos muy graves. El primero es que actualmente, cuando tú tienes un retardo de crecimiento en talla antes de los 5 años, quiere decir que hay una afectación muy importante en un periodo crítico del crecimiento. Entonces, lo ideal es que si ya tú eres capaz de diagnosticar ese retardo del crecimiento, también seas capaz de darle una buena intervención para corregir esa falla. ¿Por qué? Bueno, porque la talla se afecta como expresión de las dificultades ambientales, ¿verdad? Pero también para proteger otros órganos vitales del cuerpo humano. Cuando no hay una corrección, no solamente te quedas chiquito, sino que entonces empiezan a ocurrir otros problemas, entre ellos el más notorio y más grave, que ha sido indicador del desarrollo del capital humano, es el desarrollo cognitivo. ¿Cómo se afecta el desarrollo cognitivo en estos niños que tienen un déficit de talla a tan temprana edad? Por eso es que nos preocupa muchísimo. Por un lado porque ya está ocurriendo, pero por el otro porque no se está haciendo nada en términos reales, efectivos y eficientes y sostenibles en el tiempo para corregir esto. Y el que no se haga nada, ¿qué le depara a los niños en su futuro? Es decir, cuando tengan 15 años, cuando tengan 10 años. Bueno, vamos a tener una población discapacitada a la que vamos a tener que atender, porque son gente que también tiene derechos, gente que tiene la posibilidad de participar en otros ámbitos de la vida y que vamos a tener que estructurar programas, por ejemplo, tanto de atención como de inclusión, como de trabajo para nuestra futura población discapacitada. ¿Qué quiere decir una población discapacitada? Es decir, esos niños que nacieron hace 5 o 10 años van a ser los futuros gobernadores, alcaldes, presidentes o, en su defecto, maestros de escuela, si es que llegan a poder asumir un cargo de ese tipo con las necesidades que tienen. Claro, es que dudo muchísimo que realmente puedan llegar a ese nivel de cargos, porque realmente estamos hablando de una incorporación a unos oficios mucho más básicos, ¿no? Y desde ahí es la preocupación en términos de desarrollo del país. Recordemos, por ejemplo, que hay otros elementos y por eso las últimas décadas en términos de investigaciones científicas han sido sumamente productivas en tanto que nos han ayudado a comprender de qué se trata esto del desarrollo del cerebro humano. Entonces, por ejemplo, uno hoy en día sabe que el déficit de hierro antes de los primeros 2 años de vida compromete las habilidades matemáticas. Imagínate tú lo que significa eso en términos de investigación científica, alguien que no pueda, ¿verdad?, alcanzar una investigación o no solamente un conocimiento básico matemático de una Que no ciencia puedo despejar una X. que no sabe, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, los ingenieros cuya vida transcurre entre derivadas, integrales, proyecciones de otro tipo, imagínate tú lo que significa que no tengamos gente preparada, que no pueda acceder a ese tipo de conocimientos. ¿Dónde queda la construcción de puentes? ¿Dónde queda el cálculo de ingeniería para construcción de viviendas sin que se caigan? Donde son tantas las implicaciones
tantas. Y sabemos de qué se trata. Hoy en día tenemos el conocimiento y hoy en día tenemos la posibilidad, además, de impedir que esto sucediera. Ahora bien, cuando muchas veces yo voy a algunas zonas pobres y les pregunto a la gente qué comen, la respuesta siempre es la comida que trae las cajas que el gobierno les vende, las cajas CLAP. Les pregunto también, ¿hace cuánto no comen carne y pollo? Y la respuesta es, la cara se les va al infinito y más allá. ¿Qué tan importante es comer carne y pollo? ¿Qué tan importante es la proteína en una alimentación? ¿Se puede vivir sin ellas? Fíjate, ¿se puede vivir sin proteínas animales? Sí. ¿Se puede vivir sin proteínas totalmente? No. Y se puede vivir sin proteínas animales hasta cierto punto, porque para vivir sin proteínas animales requerimos de un conocimiento y de una planificación estratégica muy particular. Recordemos que, por ejemplo, uno de las fuentes fundamentales, no solamente de proteínas, sino de vitamina B12, es la carne de res, que si no hay aporte, entonces tenemos un déficit más o menos integral, no solamente de proteínas, sino de micronutrientes esenciales. Y por esto es cuando la gente dice que se convierte a vegana, vegetariana, hay que aconsejar muy bien cuáles son los estándares de proteína nuevos bajo esos regímenes dietarios que hay que conseguir. Por lo tanto, cuando uno ve que la gente no está consumiendo proteínas de origen animal, uno se preocupa muchísimo porque en general la manera de sustituirlo tampoco está llegando de manera correcta. Por supuesto, entonces se altera la reparación de tejidos, la formación de nuevos tejidos, todo lo que implica, ¿verdad?, la carga proteica. Pero además hay otro problema, que es que como la gente tampoco está consumiendo las calorías necesarias, la poca proteína que ingiere se deriva hacia la vía metabólica de la energía. Entonces tenemos un doble problema importantísimo aquí que tampoco se está pensando. Cuando usted dice que no se ha hecho nada para detener esa situación de desnutrición de los niños y que eso va a tener consecuencias a largo plazo, ¿qué tan tarde se puede atender esto? Es decir, hay que atenderlo ya, pero no se está atendiendo. ¿Cuánto podrían esperar las personas que están en riesgo de desnutrición, sobre todo la población infantil, para que se les pueda dar un programa y mejorar su talla, su peso y, por supuesto, el cerebro? Claro. Fíjate, cuando yo digo que no se está haciendo nada, me refiero en términos de políticas públicas, porque sí se están haciendo cosas a través, por ejemplo, de las ONG, que han hecho un excelente trabajo. Sin embargo, nosotros desde las ONG, desde los distintos centros de atención, no podemos pretender sustituir la infraestructura de un Estado, ¿verdad? Que es quien debería asumir las garantías y garantizar y llegar efectivamente en el tiempo y de manera sostenible a la población. ¿Qué se puede hacer? Bueno, mientras más temprano mejor. Mientras nosotros podamos intervenir de manera sostenible a todos los niños menores de 5 años, vamos a tener mejores resultados. ¿Que es posible trabajarlo? Sí, es posible trabajarlo. Nosotros no queremos gente, por ejemplo, enorme, gigantescamente alta. No necesitamos eso. Simplemente necesitamos que la gente alcance su potencial para estar seguro que no fue que se quedó chiquito por una falta de nutrientes y de calorías en un periodo crítico del crecimiento. Y eso sí se puede hacer ya. Eso con estructurar, atendiendo las verdaderas necesidades de la población, puede comenzarse a hacer en este momento, al día de hoy. Ahora bien, cuando usted dice las agencias internacionales, las ONG venezolanas están haciendo lo posible, ¿qué tanto es lo posible? A ese 30% de ciudadanos que están en esa condición, a ese 1 de cada 4 hogares que están en inseguridad alimentaria, ¿son suficientes las ONG y las ayudas que se han dado desde el exterior para poder iniciar un programa de ese tipo? No, por eso es que decimos que seguimos trabajando tipo pañitos calientes, seguimos trabajando además con base a unas cifras que no son las de las verdaderas necesidades. Ya nosotros, fíjate, prepandemia, Adriana, teníamos la cifra dramática del Programa Mundial de Alimentos de 9.3 millones de personas viviendo en inseguridad alimentaria. Y vemos cómo las cifras que se manejan desde el Plan de Respuesta Humanitaria fueron 7 millones de personas. Entonces ahí tenemos siempre un déficit en la atención y las metas siempre se quedan mucho menores. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que ciertamente tú desde una ONG
tú puedes, desde un centro de atención, tú puedes dar una comida al día, que es generalmente la que está haciendo la persona. Pero es que esto no se resuelve de esta manera, esto se resuelve mejorando la economía, asegurando que las familias tengan un empleo digno que les permita comprar los alimentos y acceder a ellos, ¿verdad? Y no haciendo, y cuando el día de que los programas de beneficiarios de alimentación y nutrición se puedan llamar programas, porque hasta ahora eso no se puede llamar programa, eso es una red de distribución de alimentos subsidiados que funciona con una frecuencia muy irregular. Entonces, llamarlo programa no lo vamos a poder llamar programa, porque un programa atiende a las necesidades de sus beneficiarios, lo conoce y tiene un tiempo establecido, porque además, entre otras cosas, debería garantizar la salida exitosa de ese programa, no crear una dependencia eterna hacia un programa que además no es efectivo. Justamente en COVID del año pasado decía que 7,3 millones de hogares venezolanos recibían ese Comité Local de Abastecimiento y Producción. Pero cuando uno abre las bolsas se encuentra solamente con arroz, harina, azúcar, unos granos que la gente le llama frijoles chinos y que se ven un poco no aptos para ingerir. ¿Qué es ese tipo de alimentos que traen las cajas? ¿Cuántas calorías representan? Representa la necesidad de una familia que regularmente en Venezuela tienen más de 5 miembros, sobre todo en las comunidades pobres. Fíjate, es que justamente allí vamos. Allí ha habido un deterioro en la calidad, en la cantidad, ¿verdad? Y en la diversidad de la dieta. Cuando nosotros hablamos de una alimentación saludable, uno habla de cantidad suficiente, de la calidad de los alimentos, pero también de la diversidad. Cuando tú tienes ya la ingesta de menos de 5 grupos de alimentos, que es lo que está ocurriendo en Venezuela, ya nosotros hablamos del deterioro del patrón de consumo. Y cuando ves el contenido de una caja CLAP, que lo que tiene es lo que tú muy bien describes, y si tenemos suerte habrá un poquito de aceite o una latica de sardinas o atún que en algún momento llegó, ¿verdad? Igual estamos muy por debajo de esos 5 grupos de alimentos, porque además no hay ningún tipo de motivación ni de educación para que la gente entienda que podría tener otras alternativas a nivel de la preparación del alimento. Entonces vemos un deterioro además en el paladar, en el gusto, porque si tú te acostumbras solamente a comer arroz, harina, y pan y pasta, te va a chocar en el momento que consumas otro alimento. Entonces, ahí hay un trabajo muy grande que hacer, y además, no solamente que 7 millones de personas estuviesen recibiendo. Puedes decir, bueno, sí, yo recibo la caja, pero cuando te vas al detalle y de cada cuánto la recibe. ¿Cada cuánto es que usted tiene eso? Cada 6 semanas. Cada 6 semanas no le sirve a una familia que tiene 6 miembros, ¿verdad? Y que en teoría debería desayunar, almorzar y cenar. Porque si ese es la única forma de acceso a los alimentos, nosotros podemos entender clarito por qué tenemos el problema que tenemos. Justamente decías que les va a costar el gusto de poder comer algo distinto a ese arroz al que están acostumbrados, a esa harina que le están acostumbrados. Pero más allá del gusto puede caer mal. Es decir, en ese programa que habría que implementar, van a tener que prácticamente ser enseñados a comer por el tiempo que pasaron sin saber lo que es una proteína animal. Por supuesto que sí, y hay que trabajar desde el punto de vista de la variedad y de la integración de otros alimentos. Tienen que hacerse un gran énfasis en el rescate de las recetas tradicionales venezolanas, por ejemplo, porque antes la gente te refería, bueno, yo me comí una arepa con carne mechada, me comí una arepa con perico, y cuando tú sumas y vas dando cuenta de los ingredientes utilizados en esas preparaciones, tú encontrabas que, por ejemplo, para preparar un perico, mínimo eran 5 o 6 alimentos. Básicamente, tomate, cebolla, huevo, aceite, cilantro, si le agregaste cilantro, un poquito de sal. Ya por ahí nada más que tiene 6 alimentos. Imagínate tú lo que estamos viendo ahora, que la gente se come harina de maíz precocida, hace una arepa, pero sin más nada. Muchas veces ni siquiera le coloca sal.
así estamos comiendo y así está comiendo el venezolano. Entonces, eso que también trae otro tipo de consecuencias ya a nivel inclusive sociocultural, porque las mesas para el compartir, para el bien compartir, se han ido deteriorando. Ese es el momento donde los padres solían compartir con los hijos, donde la familia se reunía. ¿Cuál es la motivación para reunirte si lo único que tienes es un pedazo de yuca asada que no te provoca comer? Entonces hay que volver a estimular, hay que dar alternativas, así como se han hecho en muchos otros países. No somos el único país que ha vivido la experiencia del hambre crónica como la estamos viviendo nosotros. Y estas recetas de la emergencia tienen que instalarse para darle y brindarle variedad a la gente al comer. Decía el profesor Luis Pedro España, cuando se presentó la encuesta de condiciones de vida, que Venezuela ya no se parecía a Latinoamérica, sino a países de África, aunque hay países de África que están muchísimo mejor que Venezuela y que otros países latinoamericanos. Pero ¿esto qué significa cuando usted habla justamente de esos términos de inseguridad alimentaria? Sí, fíjate, hay una cosa que es bien interesante a ese respecto, justamente que mencionaba Luis Pedro, y es, por ejemplo, si nosotros comparamos las canastas básicas de alimentos que se han trabajado para África versus otros países del mundo entero, nosotros vamos a ver que en África inclusive se ha llegado a manejar canastas alimentarias de 3 alimentos: arroz, algún tipo de frijol y aceite. Y se estructuraba de esta manera para asegurar que las familias tuvieran una ingesta mínima mensual. Se daba, por ejemplo, a una familia de 5 personas, 10 kilos de arroz, 10 kilos de este frijol o grano y unos 5 o 6 litros de aceite. Y estamos llegando aquí a eso. Cuando uno piensa en lo que verdaderamente te describe la gente a ese respecto, tú te quedas pensando y dices, la verdad es que no estamos tan lejos de esto, porque la gente lo que está comiendo son 2, 3 alimentos a lo sumo, y uno verdaderamente se queda en shock de que un país donde había una variedad establecida de alimentos, como me decía una abuelita en estos días en una comunidad muy desprotegida a las afueras de Caracas, me decía, es que yo me crié con atún, tomate, arepa, ¿verdad? Mantequilla y perico. Pero es que yo iba al abasto, a la bodeguita, y lo podía comprar. Yo podía comprar mi atún, mi tomate, mi cebolla, mi harina de maíz precocida, mi sardina, mi huevo. Estamos hablando de alimentos básicos, no estoy hablando de unas cosas estrambóticas ni extraordinarias. Y ella decía, y hoy voy y no lo puedo comprar. ¿Qué me queda? Es así. Si ese programa, como se debe llamar, programa en realidad, que atienda a toda la comunidad y no los paños de agua caliente que ponen las organizaciones no gubernamentales, no se aplica ya, ¿cuál es el destino de esa generación que hoy tiene apenas 5 años? Bueno, el destino será un deterioro cada vez mayor, progresivo en el tiempo, hasta donde veamos unas limitaciones muy importantes, tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el área psicomotriz. Eso tú lo puedes medir inclusive. Uno manda a envolver un regalo y te vas a dar cuenta del tiempo, y puedes medirlo en minutos, el tiempo que se tarda una persona en envolver un regalo que no tiene ningún problema psicomotriz y uno que sí lo tiene porque ha estado expuesto a la falta de hierro y de micronutrientes en una etapa esencial de la vida. Cosas muy sencillas, no estamos pidiendo una prueba neurológica sensacional, no, cosas sencillas. El agarre de un lápiz, fíjate ahora, ponle atención ahora en cómo están agarrando los niños y adolescentes los lápices. Esto es un movimiento muy complejo desde el punto de vista de la psiconeuromotricidad y que tiene que ser correcto para llevar a cabo la integración entre el cerebro, la idea y conseguir el acto físico de transmitir un pensamiento en el papel. Cuando tú ves ese agarre, ese lápiz, te das cuenta de qué es lo que está pasando por detrás y qué es lo que implica ese mal agarre o ese
no agarre o ese correcto agarre. Marianela, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en La Gran Aldea. Muchísimas gracias a ti, Adriana. Era Marianela Herrera, quien es médico nutricionista y ha evaluado la inseguridad alimentaria que se vive en el país, dando también cuenta de las cifras que se presentaron la semana pasada por parte de la encuesta de condiciones de vida, en la cual el profesor Luis Pedro España advertía: ya Venezuela no se parece a Latinoamérica, es similar a países africanos con hambrunas. Nos despedimos cuando son ya en Caracas, Venezuela, a las 8:26 de la mañana. Muchísimas gracias por estar allí.